Buenas, personajillos. Ahora quería daros algunos truquillos para planificar una novela, que es bueno, la primera parte de escribirla. Un poco lo primero que hay que plantearse, por supuesto, es algo orientativo. Cada uno lo hace pues un poquito a su manera, la forma que le funciona, y eso es como debe ser, porque lo importante es algo con lo que te sientas cómodo, la forma que a cada uno le vaya bien. Pues hay gente que es más brújula, que tiene una idea y poco a poco pues se va guiando. Hay gente que es mapa, como es mi caso, que tiene que tener todo muy escaletado, muy pensado, casi, bueno, y me hago documentos casi escena por escena, lo que va a ocurrir antes de ponerme a escribir, porque necesito como, ya digo, tenerlo muy en la mente. Hay gente que hace un poco algo intermedio, sí que sabe más o menos qué capítulos quiere hacer o distintos eventos que sí que quiere que pasen, pero tampoco lo desmenuza demasiado, sino que deja que la historia le vaya guiando un poco, siempre que pase por esos 4 o 5 puntos principales. Se deja guiar, y por supuesto tanto eso como cualquier cosa intermedia es válido. Yo lo que hago siempre es pensar en la historia como si fuera una bola de caramelo, con distintas capas, es decir, empezar un poco con el centro, con lo principal, con el germen, e ir recubriendo. Yo diría que hay pues más o menos, aunque eso, cada persona que le pregunte, digo, te contaré algo distinto, yo lo subdividiría en 5 capas. La idea, la que sería la primera capa, la que sería el centro, es como el germen de la historia, es lo que realmente quieres contar, es de alguna manera muy somera la trama, es pues esa primera bombilla que se enciende, ¿no? Quiero escribir sobre esto, que hay veces pues que es una historia concreta, hay veces que es una pregunta, que es ¿qué pasaría si? ¿No? ¿Qué pasaría si bueno, nos dividieran ahora en distritos y tuviera que ir un joven de cada uno a luchar y solo pudiera quedar uno, como en los Juegos del Hambre? ¿Qué pasaría si, bueno, pues a raíz de un virus, con tal de protegernos del mismo, surgiera un dictador, y entonces una persona que ha sobrevivido a los experimentos decidiera plantarles cara y volar el Parlamento, como hizo Guy Fawkes el 5 de noviembre? ¿Qué pasaría si? ¿No? Bueno, pues ese es el germen. Y por supuesto, incluso de una misma idea pueden surgir un montón de historias, o sea que no os preocupéis si esa idea, si esa primera semilla decís es que sobre esto ya se ha escrito. Sí, probablemente se ha escrito sobre un montón de cosas, pero no todo el mundo tiene la misma respuesta a esa pregunta, ¿no? Aunque ¿qué pasaría si? Pues cada persona lo puede resolver de una manera, enfocar de una manera, el estilo personal del autor. Siempre hay algo que ofrecer, o sea que eso no os preocupe, pero es un poco lo que tiene que surgir, porque al final, si no tienes nada que contar, ¿no? Pues se queda un poco cojo. La segunda capa sería los personajes, es decir, quién va a vivir esa historia. De hecho, hay veces que es incluso un poquito al revés. A mí me ha llegado a pasar de que lo que me surge realmente es un personaje en la cabeza, conozco a un personaje y quiero crear su historia para él. También puede darse el caso, ¿no? O sea, que también son muy importantes, son quienes van a vivir esa historia, quienes nos van a acompañar en el proceso, quienes van a acompañar a los lectores. Bueno, pues cuanto más los conozcamos, cuanto más profundos sean, no en el sentido filosófico, sino cuanto más reales sean, mejor. Es verdad que no a todos los personajes, es decir, los secundarios son menos importantes. Hay algunos que están simplemente para cumplir una función en una escena concreta, y ya está, pero sí que a los protagonistas hay que conocerlos muy bien, hay que darles
ya digo, todas sus dimensiones, sus miedos, sus preocupaciones, un objetivo en la vida, que es lo más importante, qué es lo que realmente quiere el personaje, por qué lucha, por qué le importa la historia, ¿no? Y para eso hay fichas de personajes que podéis rellenar o no, no es obligatorio, muchas veces ayudan. Lo que sí que recomiendo mínimo es leerlas, porque aunque no te pongas a rellenarlas, a escribir, a poner 3 líneas por cada pregunta sobre tu personaje, al menos que te lo plantees. Es decir, y tampoco yo creo que hay que plantearse a lo mejor activamente todas las preguntas del mundo sobre tu personaje, pero sí llegar a un punto en el que puedas casi responder por él, como pasaría a lo mejor pues con un amigo. Tú no te has parado a pensar a lo mejor por cómo reaccionaría tu personaje, yo que sé, con la última serie de Netflix, porque tú estás escribiendo una novela histórica, entonces no procede. Pero que llegues al punto de conocerle y decir, bueno, y si yo ahora le cogiera de esa época y le pusiera en la actualidad, y le pusiera a ver esa película de Netflix, ¿cómo reaccionaría, no? Y aunque no te lo hayas planteado previamente, le conoces y sabrías responder, por poner, ¿no? un ejemplo tonto. Ya digo, no hay que darles esa profundidad a todos los personajes, el posadero que únicamente sirve para que el personaje pase a descansar, le cobre su dinero y el personaje siga su camino, pues también tendrá su historia, pero no hace falta que la conozcas, pero sí que al menos los principales. La tercera capa, una vez que ya tenemos una historia y unos personajes, sería la ambientación, tanto en tiempo como en lugar donde sucede esa historia. Es un lugar real, es un lugar que tú vas a inventarte, existe, no existe, tiene un poco cada parte su complejidad, ¿no? Los lugares reales son más sencillos porque basta con, o bien que los conozcas directamente, o bien con que utilices Google Earth, pero tiene también la limitación de que son como son y tienes que adaptarte a ese lugar tal como es. Los lugares imaginarios precisan muchísimo más trabajo, tienes que hacer un world building, tienes que pensar cómo es ese lugar, cómo funciona, por qué funciona así, cómo se divide, quién tiene el poder, cómo es la geografía, pero te da también a la vez muchísima libertad porque puede ser exactamente como tú quieras. Estaría bien que luego lo justifiques un poco, ¿no? Justifiques un poco por qué es así, por qué se divide en esas regiones, por qué gobiernan esas personas, pero realmente es tu mundo y puedes hacer un poco lo que quieras, ¿no? Todo tiene sus ventajas. Pero bueno, es importante planteártelo y también el tiempo. Es decir, va a ser en la actualidad, va a ser hace 500 años, va a ser en un tiempo indeterminado, porque como es en un lugar inventado, realmente la historia es distinta, no coincide con la nuestra. Si ese tiempo va a ser real o no en el sentido de va a ser una distopía, o sea, es un futuro, si es por ejemplo un futuro, ¿no? Es un futuro realista, es el futuro que pensamos que va a ser de aquí a 5 años, o es un futuro distópico en el que hemos alterado algo, es una ucronía, es decir, es un presente, pero un presente diferente porque ha cambiado algo, porque ha habido un evento grande o pequeño que ha hecho que la realidad, aunque sea el mismo año, no sea la que tenemos ahora mismo, ¿no? Pues si va a coincidir o no. Y pensar un poco en el caso pues eso, de que cambiemos algún evento, de que hagamos una distopía, una ucronía, o que directamente sea un mundo propio, un mundo que hayamos creado, la historia un poco, ¿no? Cómo se ha llegado hasta ahí, cómo se ha llegado a esa situación, porque siempre influye, ¿no? El pasado determina al final el presente, la sociedad se organiza como se organiza por una razón, lo que ha ocurrido, que ese accidente que genera la trama o esa aventura que se genera por un motivo, y entonces también hay que pensar un poco cómo se ha llegado hasta ahí, ¿no? Por eso
un poco en lugar del tiempo tienes que pensar bien dónde vas a situar a los personajes, que debe ser pues lo que más te convenga realmente para contar tu historia. La cuarta capa, que da un poquito más de complejidad, le da más realismo, le da un puntito más, son las subtramas. Es decir, aunque nosotros sigamos a un número que suele ser pequeño de protagonistas, no están solo en el mundo y bueno, pues conviene meter pues eso, personajes secundarios con sus problemas, con sus tramas secundarias, que se pueden entrelazar o no con las principales. Lo ideal es que sí, para darle un poquito más de complejidad, para que quede un poco como una red, que la historia más redonda, que pueden ayudar a los protagonistas o dificultar, ya sea consciente o inconscientemente. Muchas veces son pues un poco el efecto mariposa, ¿no? Una subtrama que no parece que tenga mucha importancia, que es un personaje secundario viviendo su vida, por un motivo X influye en la aventura del protagonista porque ha bloqueado el camino porque se le ha roto el carro, entonces el protagonista no llega a tiempo a una cita que era muy importante. Es decir, bueno, pues darle un puntito más, no quedarnos solo en nuestros protagonistas, sino ser conscientes de que viven en un mundo rodeado de otras personas y que por supuesto eso también tiene que influir. Y luego, por último, pues el estilo. No solo el estilo personal de cada uno a la de escribir, que también, por supuesto, sino pensar un poco cuál va a ser la forma de narrar la historia. Lo primero, quién la va a narrar, si va a ser un narrador omnisciente que conoce todo, que conoce solo parte, si lo vas a hacer en primera persona, en segunda, que es más raro, en tercera persona, si el narrador va a ser simplemente un testigo y nos va a contar lo que ha pasado, o si va a formar parte de la historia y la va a vivir, que eso puede limitar un poquito a lo mejor el conocimiento que tenga de lo que está ocurriendo, pero por otro lado hace que sea quizá más inmersivo porque le influye directamente, va a ser un poco más intenso, le va a afectar más y quizá, bueno, quizá no, seguro, no va a ser tan imparcial como puede ser, por ejemplo, un narrador omnisciente, porque al final está contando su historia y todos tenemos una versión de nuestra historia que quizá no es la misma que la de la persona que tenemos enfrente, con la que pues quizá tengamos una rencilla, o que la persona que nos está viendo a los dos desde fuera y no tiene, digamos, ningún interés personal y va a ser, pues ya digo, más imparcial, ¿no? Hay que decidir también un poco eso en función de la impresión que queramos producir. Si queremos que el lector lo sepa todo, que se entere de muchas cosas, pues tendremos que coger un narrador a lo mejor más amplio. Y si lo que queremos es una novela más íntima, más emocional, pues podemos coger pues una primera persona que quizás es un poco más inmersiva, un poco, pues es algo también que hay que pensar que, pues como todo, ¿no? Lo que vaya pidiendo la historia, lo que nos vaya pidiendo también el cuerpo. Y bueno, pues a partir de ahí no ir creando escaleta, no escaleta, ponerse a escribir directamente, pero bueno, al final es partir de algo e ir adornándolo, es coger una semillita, ir germinándola, ir poniéndole ramitas, hojas, flores y que nos quede más bonito. Yo, cada persona tiene su forma de hacerlo, pero bueno, yo creo que esos consejos pues a nivel general pueden ser útiles. Ya me diréis si os sirven y si os gusta escribir, a por ello y mucho ánimo.